Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Monopoly Interviews, la serie producida por Cómo Jugar Monopolio y Sociedad de Caballeros. Bueno, a petición de muchos de ustedes, hoy vamos a hablar de un país en una compleja situación económica, Argentina. El episodio de hoy se llama Argentina, una nación rica colmada de crisis. Hablaremos un poco del contexto de Argentina en el último siglo, qué fue lo que lo llevó a esta situación y obviamente cómo podría salir de esta situación y qué pueden hacer sus ciudadanos, obviamente argentinos, para proteger su riqueza y su capital pues de esta inflación. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar con Juan, uno de nuestros miembros del equipo, especialista en finanzas, economía, actualidad, bienes raíces y pues todos los temas que tocamos. Él nos va a contar y nos va a hablar un poco acerca de su opinión y pues nos va a contar y nos va a explicar acerca de la situación de Argentina. Bueno, Juan, bienvenido a este nuevo episodio. Bueno, Manu, un saludo a ti, un saludo a todos los seguidores, a toda la audiencia. La verdad es un tema complejo, es un tema que les va a gustar mucho, es un tema que lo vamos a tratar a petición de muchos que nos escriben en los comentarios del anterior episodio y vamos a tratar de manejarlo nuevamente simple. ¿Listo? Listo, Juan. Entonces vamos a empezar hablando un poco acerca del contexto de Argentina. Y ahí los dos nos vamos complementando en la discusión. Perfecto. Eso, esa es la idea. La idea es que empecemos a hablar los dos, vamos opinando y vamos contando a la gente qué es lo que sucede con Argentina. Entonces, para comenzar, Manu, Argentina es una nación sudamericana que ha tenido un periodo de crecimiento sostenido sin precedentes. Ha quintuplicado su tamaño en la última década. Argentina como nación ha visto una notable resiliencia a través de las crisis financieras y digamos, a pesar de que pasó por 5 presidentes en 2 semanas, esa continua reinversión en sí misma, en el mismo país, en sus mismas industrias, digamos que dio sus frutos muchas veces, ya que los ingresos promedio en Argentina se duplicaron en un mismo periodo de tiempo para crear lo que yo llamo fantásticos aumentos en la calidad de vida de todos los ciudadanos de una nación. O al menos ese sería el tema del que estaríamos hablando hace unos años. Desafortunadamente hoy la economía de Argentina nos cuenta una historia muy triste y muy diferente. Sí, así es, Juan. Así de rápido como la economía argentina creció de un momento a otro, se ha desplomado de nuevo. Esto pues ha provocado un periodo de fuerte inflación y pobreza generalizada. Pero tal vez esto no debería ser una sorpresa para nosotros, ya que en los últimos 100 años, pues la economía argentina ha sido categorizada por periodos de crecimiento masivos seguidos de enormes caídas, pues haciendo de las últimas décadas una tendencia. Esto en realidad es una verdadera vergüenza porque pues Argentina obviamente tiene muchísimo que hacer. Tiene una población sana de trabajadores productivos, tiene grandes reservas de recursos naturales e incluso tiene una extensión de tierra que es muy, muy propicia para industrias como industrias relacionadas con la manufactura y la agricultura. Sí, Manu, exacto. La cuestión es que, a pesar de todas esas ventajas de las que me estás hablando, Argentina ha caído una y otra vez como en ese desafortunado patrón, porque ya han seguido un patrón y yo creo que ahora están en la peor de las crisis de la cual no han podido salir. Yo leí una vez que el economista Simon Kuznets, ganador del premio Nobel, no sé si de pronto lo conozcan, comentó a principios de la década de 1970, lo escribió inclusive en un periódico, que hay 4 tipos de economías en el mundo. Hay economías desarrolladas, hay economías subdesarrolladas, está la economía de Japón y está la economía de Argentina. Entonces seguramente sabemos por qué Japón es tan diferente, ¿cierto? Digamos que la disciplina de una economía como Japón lo hace muy diferente. Pero para entender el misterio de Argentina como tal, vamos a tener que entender algunos temas específicos de lo que ha sucedido a lo largo de la historia de Argentina. Hay que preguntarnos qué ha causado los diversos auges económicos a lo largo de los años, qué ha causado la crisis económica o las crisis económicas posteriores y por qué esa recesión más reciente es un poquito diferente, por qué la recesión que vive Argentina hoy es tan diferente. Una vez ya que hayamos analizado todo esto, vamos a poder entender la gravedad de la crisis actual en la que vive Argentina. Sí, Juan, de acuerdo. Y puede sonar increíble hoy en día, pero te cuento que a principios del siglo XX,
Argentina fue uno de los 10 países más ricos del mundo. Sus industrias nacionales, que irán principalmente pues, en torno a la agricultura de alta calidad, se habían beneficiado en gran medida de la afluencia de Europa y pues obviamente de América. Esta nación pudo adoptar muchísimas técnicas modernas de agricultura comercial. Ujú. Ese crecimiento pues se aceleró aún mucho más, pues te cuento que fue por la inmigración masiva de europeos al país. Esto trajo consigo aún muchísimo más dinero de las personas que buscaban pues establecer sus nuevas vidas en Argentina. Sí. En general, pues la verdad te digo que esto era fantástico y en 1905 el argentino promedio era tan rico como el ciudadano promedio de Francia, Gran Bretaña o Alemania y son un poquito más pobre que el estadounidense promedio. Sí, mano, pero ojo, ojo. La cuestión es que había un ligero asterisco, ¿cierto? O un ligero problema respecto a ese éxito. Y era que los políticos y los líderes empresariales en Argentina que supervisaban el crecimiento eran extremadamente corruptos. Y la riqueza que ese país estaba produciendo se distribuyó, digamos que muy desigualmente y se dirigió principalmente a los inmigrantes europeos que ya habíamos mencionado. Entonces, claro, digamos que esos inmigrantes llegaron a Europa a dirigir Argentina. Sí. Y eso no habría sido necesariamente un problema a largo plazo, porque la nación todavía se estaba volviendo más rica. Incluso la gente en la parte inferior, ¿cierto? Los de la clase media baja, estaba disfrutando de un mayor nivel de vida. Sí. Pero por supuesto no lo hizo. Sí. No lo hizo. La Primera Guerra Mundial fue un momento muy interesante para una nación como Argentina. Ese país se mantuvo totalmente neutral, pero ojo, eso no significa que no estuviera fuertemente influenciado por las consecuencias de la guerra. Uh-huh. Un efecto, por ejemplo, tangible en esta Primera Guerra Mundial fue que todas las naciones que habían estado inyectando capital de inversión a Argentina, uh-huh, ¿cierto? Lo que estabas hablando ahorita de Alemania, Francia, Gran Bretaña, sí, todas esas naciones europeas habían estado inyectando capital de inversión y luego estuvieron comprando todas sus exportaciones, ¿cierto? Entonces dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tenían que luchar en la guerra más grande y la guerra más sangrienta de la historia hasta ese momento. Entonces eso empujó a Argentina como país a un largo periodo de estancamiento que se agravó ya por la Gran Depresión de 1929, ¿cierto? Entonces este era un verdadero problema para los líderes de la nación, esos líderes políticos. No solo ya no eran capaces de hacerse increíblemente ricos gracias al éxito de Argentina, sino que la gente de la nación que disfrutaba de la riqueza de segunda mano, ¿cierto? Es decir, digamos que los empleos se estaba volviendo cada vez más inquieta. Claro, estaba dudando más de la capacidad de Argentina, de lo que estaba sucediendo con los líderes. Entonces se necesitaba en ese momento una solución rápida, por lo que se establecieron una serie de acuerdos comerciales con las naciones europeas. ¿Para qué? Para poder tratar de reactivar el crecimiento de las décadas anteriores. Desafortunadamente, esos acuerdos comerciales fueron muy unilaterales y sirvieron principalmente para resolver el problema de lo que los políticos corruptos no se enriquecieran, uh-huh, en lugar de resolver el problema de que la nación perdiera sus industrias primarias. Sí. El ejemplo más conocido de un acuerdo de este tipo le dio a Gran Bretaña, por ejemplo, derechos exclusivos para vender el carbón, ¿cierto?, que ellos producían a Argentina, y también dio a las empresas británicas el derecho de comprar y controlar la industria cárnica, que es una industria muy grande en Argentina, ¿cierto? Podemos mirar la foto. Y por supuesto, esto le dio al país un pequeño impulso en las exportaciones que eran muy importantes, pero también le entregó la industria primaria de Argentina a una potencia extranjera que era muy mala. Entonces, de cualquier manera, esos acuerdos aceleraron aún más el declive de la nación, lo que dio finalmente lugar a un mayor malestar civil y a una serie de golpes políticos. La inestabilidad política que resulta en la eliminación contundente de un gobierno, pues nunca está bien vista por la comunidad internacional, ¿cierto? Digamos que cuando hay esa inestabilidad política de un país, la comunidad internacional le da un poquito de miedo. Digamos que la inversión extranjera en esa nación se empieza a pausar, se empieza a secar, sí, ¿cierto? Y ese era un verdadero problema porque en ese momento Argentina estaba tratando desesperadamente de industrializar otros sectores de la economía para poder compensar la industria cárnica que había perdido y que cada vez estaba cayendo en manos de empresas internacionales. Sí, Juan, ahí fue, si mal no recuerdo, cuando se dio la elección de Juan Perón.
Él Exacto. fue el que introdujo amplias reformas económicas con un interés, pues obviamente particular en nacionalizar la industria pesada, ¿cierto? Exactamente, mano, exactamente, mano. Esa táctica de nacionalizar todo lo que era propiedad de extranjeros e inyectar dinero en la construcción de la industria funcionó durante un tiempo, pero una vez que otras naciones ya se recuperaron de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Digamos que estaban muy mal geniadas o malhumoradas o con rabia porque ya todos sus activos extranjeros ahí en Argentina ya se los había robado, digamos que el gobierno de Argentina. Y para colmo de males, Argentina estaba más que feliz de abrirle las puertas del país a quienes, a los nazis alemanes, los mismos que el mundo tuvo que derrotar en fuertes batallas. Entonces, por esa razón, nadie quería invertir en Argentina o comprar nada de lo que estaban haciendo en sus nuevas y en esas elegantes fábricas. Y para un país tan dependiente de las exportaciones y de la inversión extranjera como Argentina, eso fue un golpe muy grave. Digamos que la nación rápidamente se volvió muy pobre y la popularidad de los nuevos líderes radicales en Argentina cayó obviamente, lo que llevó a otro golpe político por parte de un grupo de líderes muy poderosos con una solución secreta para poder arreglar la nación. Sí, sí. La nación, digamos que se abrió camino a través del siglo XX, pasando de una economía de mando total a una economía de libre mercado. Ahora, ese ida y vuelta de un sistema económico a otro, digamos que diezmó la estabilidad de la nación y la confianza que la gente tenía en ella. Entonces las personas no quieren invertir o no quieren formar familia, no quieren estudiar una carrera, formar una profesión, formar negocios en un país que podría cambiar de dirección en las próximas elecciones, ¿cierto? Eso es, digamos que inestabilidad en las instituciones. No, digamos que no quieren ahorrar para la jubilación, ¿cierto? Los pensionados no quieren ahorrar para la jubilación bajo un régimen que podría robar sus ahorros y las organizaciones internacionales pues, no van a querer invertir dinero en una nación que no les va a dar nada a cambio. Juan, entonces, según eso, en definitiva, un país sí necesita estabilidad y confianza para poder crecer, pero yo creo que todos en este momento pues tenemos la misma duda. Sí, Manu, cuéntame. Si Argentina era una nación muy rica y estable, entonces, ¿qué fue lo que causó su caída? Mientras que otras naciones similares como, pues, por ejemplo, Canadá o Australia continuaron con su prosperidad intacta hasta el día de hoy. Bueno, digamos que para contestar eso tenemos que mirar la paradoja argentina. Sí. La verdadera razón detrás de la continua inestabilidad económica de Argentina es un tema muy controversial entre una gran cantidad de economistas. Todo el mundo piensa, venga, ¿qué fue lo que pasó en Argentina? Al igual que el estancamiento en algún momento de Japón durante 3 décadas. Nadie lo sabe pues con certeza, pero yo sí pienso que hay algunas teorías predominantes. Los economistas han analizado principalmente, digamos que el camino o la dirección de Argentina en contraste con lo que ha pasado en Australia y en Canadá específicamente, quienes eran países muy similares a principios del siglo pasado, ¿cierto? Todos tenían poblaciones modestas, los tres, todos tenían una gran población de colonos europeos y los tres tenían una cantidad saludable de recursos naturales y de tierras de cultivo. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La primera diferencia, o digamos que el primer planteamiento de diferencia, ¿cierto? De Guiadio Di Tella, sí, economista y empresario argentino, fue que la principal diferencia entre Argentina y otras sociedades de colonos como Australia y Canadá era, digamos que la falta de búsqueda de alternativas adecuadas para compensar un problema muy grande para ellos, y era el fin de la expansión geográfica con el cierre definitivo de una frontera. Entonces, hace 100 años, estos tres países estaban mucho menos habitados de lo que lo son hoy. Sí. Donde casi cada pulgada cuadrada de tierra se utilizaba principalmente para la agricultura. En el pasado, todas esas naciones tenían políticas como que si tú podías salir y encontrar un pedazo de tierra sin usar, que nadie lo usaba y nadie era dueño de él, y tú podías hacer que ese pedazo de tierra funcionara como una granja, pues era tuyo. Sí. El gobierno te lo cedía. El problema era que las tierras agrícolas en Argentina son mucho más cultivables que las tierras agrícolas en Australia o en Canadá, y también en virtud de que el país era más pequeño, había menos tierras disponibles. Sí, claro. Y eso con el tiempo significó que Argentina tenía muy pocos agricultores con mucha tierra y con mucha influencia, en lugar de muchos agricultores con menos influencia, ¿cierto? Sí. Y sumémosle a eso una dosis de incompetencia y de corrupción, y ahí está, es la industria central de esta nación. Digamos que esa industria se construyó sobre una plataforma
o sobre unas bases fundamentalmente inestables, ¿cierto? Ujú. Que era exactamente lo que te estoy diciendo anteriormente. Entonces, Sí. esa fue la cuestión de la primera teoría. Otra teoría popular es que el clima y los sistemas políticos de la nación o de Argentina no estaban tan bien equipados para manejar el nuevo panorama político de un mundo cada vez más globalizado. Sí. Pero yo creo que el argumento más convincente, se los aseguro que es el más convincente, provino por allá de un artículo en 1992, yo lo leí hace poco, y fue publicado por un equipo de investigación de la Universidad de Madrid que destacó que los derechos de propiedad en Argentina eran un problema. Ujú. Ustedes recuerdan cómo los activos de la nación, ¿cierto? Es decir, las empresas eran nacionalizadas y luego privatizados y luego nacionalizados y luego privatizados y luego nacionalizados una y otra vez. Ujú. Era lo que les estaba contando de la inestabilidad. Pero resulta que eso hace que la gente realmente no quiera invertir en un país y eso es muy malo. Entonces, pedir prestado para el crecimiento es una parte esencial de la gestión de una economía industrial saludable. Pero esa salud depende en gran medida de los términos que se obtengan en esos préstamos. A nivel mundial, si usted fuera un trabajador calificado como un médico, un dentista o no sé, un comerciante, y alguien le ofrece a usted un préstamo comercial al 2% de interés durante un año, ¿cierto? Por un periodo de 40 años, para usted empezar su propio negocio, pues sería una tontería decir que no. Si a mí me dicen, vea, es que le estoy ofreciendo el 2% anual durante 40 años, ¿quién no lo acepta? Pues, todo el mundo lo acepta, ¿cierto? Siempre y cuando usted brinde un buen servicio en esa empresa, usted va a poder realizar, digamos que fácilmente los pagos de ese interés y usted va a ser más rico a largo plazo como propietario de un negocio que como un empleado. Pero por otro lado, si alguien le ofrece a usted ese mismo préstamo, pero ya usted tiene que pagar un interés del 20% anual durante 5 años, pues ya es mucho menos tentador, ya es más peligroso. No solamente el interés es más alto, sino que usted tiene menos plazo para poder pagar el dinero, lo que significa que esos pagos mes a mes, Ujú. digamos que podrían ser fácilmente mucho más altos de lo que la empresa produce. Sí. Y lo mismo sucede a nivel de países y naciones, a nivel internacional. Las naciones históricamente muy estables, como ¿quién? Como Estados Unidos, y sí, incluso Australia y Canadá, pueden pedir dinero prestado a tasas de interés muy bajas durante mucho tiempo. Pero si los inversores miran a Argentina, van a ver todo ese negocio nacionalizado y privatizado, tendrán mucho miedo de invertir. Entonces, si invierten su dinero en el país, los inversionistas van a querer altos rendimientos, Claro, ¿cierto? sí. Y también van a querer sacarlo rápidamente antes de que algún nuevo gobierno venga y le quite el dinero. Entonces, a largo plazo, Australia y Canadá llegaron a ser los felices propietarios de pequeñas empresas y Argentina tuvo que ser para siempre como el equivalente nacional de un empleado que siempre tiene que estar trabajando por pagar su deuda, por pagar su deuda, por pagar su deuda. Uh-huh. Y por supuesto hubo muchos sucesos históricos que aceleraron ese problema pues de la deuda tan alta y con un interés muy alto, uno de los cuales fue el inicio de una guerra con un socio comercial o con su socio comercial más grande, ¿cierto? Pero alguna combinación de esos tres factores fue la base de los problemas económicos de Argentina en el siglo pasado. Digo fue porque hoy actualmente ya Argentina podría estar enfrentando un problema muy diferente, que ya es una crisis monetaria, una crisis de papel moneda. Listo, Juan. Entonces ya analizamos el contexto de Argentina. Hablemos pues un poquito más como de la actualidad. Yo pienso que la crisis más reciente se inició como muchas antes, cuando se hizo obvio que Argentina elegiría un nuevo presidente que tuviera una postura política más de izquierda que la posición en el poder. Un día después de las elecciones primarias, el mercado de valores argentino se desplomó más del 48%, pues eso debido a que los inversionistas temían que pudieran estar en una nueva ronda de nacionalización. Exactamente, si ves que ahí está nuevamente lo que te estaba diciendo ahorita. Listo, sí, exacto. Entonces la diferencia esta vez pues es que su moneda se ha puesto en peligro sin un plan real para salvarla. A principios de la década de 1990 aproximadamente, el peso argentino estaba totalmente vinculado al dólar a una tasa de aproximadamente 3-1. Esto se promulgó en un intento de evitar la inflación a toda costa y funcionó decentemente bien, por decirlo de alguna manera. Si no estoy mal, las paridades cambiarias o TRM, tasas representativas del mercado, involucran a la nación de origen, en este caso pues Argentina, conservando montones masivos de moneda extranjera que están fijando el valor de la moneda local, en este caso el dólar. Al estar ahí para respetar siempre el tipo de cambio de 3-1, pues el mercado más o menos
se alinea porque ningún comprador aceptará menos de 3 pesos por dólar, obviamente, y ningún vendedor aceptará menos de $1 por sus 3 pesos argentinos. Pero entonces, en resumen, siempre que la gente crea que un gobierno puede respetar la tasa de cambio establecida, esa será la tasa de conversión. Y a veces eso funciona tan bien que el gobierno ni siquiera necesita involucrarse. La gente simplemente intercambia al precio acordado por su propia voluntad. Sí, Manu, muy bien. Tienes una muy buena lectura de lo que sucede actualmente, pero eso es correcto. Desafortunadamente, este sistema se vino abajo durante la última crisis económica que enfrentó Argentina en el 2001, cuando la gente se apresuró a cambiar ya sus pesos argentinos por dólares, hasta que la junta de cambio se quedó sin reservas, momento en el que ya el peso argentino se convirtió efectivamente en una moneda de libre flotación, a pesar de que el gobierno intentaba lo que estuviera en sus manos para poder mantener pues como el poder del peso argentino. Esos esfuerzos incluyeron ofrecer las tasas de interés más altas del mundo. Yo te pregunto, Manu, a ti, ¿alguna vez de pronto te has sentido mal, te has sentido defraudada porque los bancos en tu país, en Colombia, te dan, por ejemplo, el 0.5% de interés sobre tus ahorros y eso si tienes suerte? ¿Te sientes mal por eso? Claro, Juan, es que esas tasas de captación son muy bajitas. Bueno, exactamente. En Argentina, uno puede obtener hasta un 25% sobre el rendimiento en una cuenta de ahorros. Pero ¿cuál es el único inconveniente? El único inconveniente es que uno tiene que depositar o tiene que hacer el depósito en pesos argentinos, ¿cierto? Sí. La razón por la que esto se ha convertido en un problema ahora es que el intento de controlar el peso argentino no ha hecho nada más que poner en circulación más dinero estadounidense o más dólares. Sí. Entonces, dada esa inestabilidad histórica de la nación y un valor del peso en rápido declive, pues la gente está tratando más y más de hacer sus negocios en dólares estadounidenses en lugar de dinero de monopolio argentino, ¿cierto? De dinero producido por el Banco Central de Argentina. Juan, entonces con eso querés decir que actualmente Argentina tiene una economía de doble moneda. Manu, es exactamente lo que les estoy queriendo decir. El peso argentino todavía se usa para actividades cotidianas como comprar alimentos o pagar un taxi, pero las transacciones importantes como comprar una casa o comprar un automóvil o incluso cobrar un sueldo, yo creo que en Argentina se están realizando en dólares estadounidenses. Entonces, si esto se generaliza lo suficiente, pues la gente eventualmente no va a aceptar el peso argentino por nada y Argentina se va a convertir en la economía que no tiene control sobre su moneda más grande del mundo. El uso de una moneda extranjera está bien para las naciones pequeñas, que no tienen la capacidad de ejecutar verdaderamente sus propias políticas económicas, como quienes, como Panamá, por ejemplo. Sí. O como Mónaco o incluso Montenegro, yo creo que son muy buenos ejemplos. Pero si Argentina no puede aumentar los impuestos o proporcionar estímulos fiscales o pedir prestado en su propia moneda, efectivamente se convertirá en un estado muerto a un paso de una implosión total. Juan, listo, entendido. Entonces, también la razón de la crisis de Argentina. Pero en tu opinión, ¿cuál crees que podría ser la mejor solución para un país como Argentina, donde pues el pueblo y sus ciudadanos ha dejado de creer tanto en su moneda y donde la inflación va a un aumento día a día? Manu, es muy simple, pero no es sencillo llevarlo a cabo. Sí. Argentina tiene que regresar a un libre mercado y por ende más adelante tiene que regresar a un patrón oro. Lo que realmente destruyó a la economía de Argentina fue la deuda, fue la impresión de dinero, las regulaciones, ¿cierto? Ese tema de nacionalizar y privatizar, las medidas socialistas y en última instancia los impuestos. Todos son, digamos que representativos, todos esos factores son representativos de un patrón fiat, o un patrón fiduciario, o un patrón por decreto. Y lo peor de todo es que ahora pasaron de un patrón fiat en pesos argentinos a otro patrón fiat en dólares. La solución está entonces en que primero dejen de imprimir dinero, ¿cierto? Es decir, que contraigan la oferta monetaria. Segundo, que fijen el peso argentino a cierta cantidad de oro o plata para darle un valor tangible. Por supuesto, hacer eso va a ser doloroso para la nación, porque eso significa cancelar o darle fin a muchos programas sociales que no son sostenibles, pero que los políticos prometieron para poder ganar votos. Significa aguantar una dura recesión mientras la economía se sana por sí misma. Significa disminuir el tamaño del gobierno para poder disminuir los impuestos y dejar que el sector privado invierta nuevamente en la economía.
significa implementar básicamente un capitalismo y dejar que el libre mercado se encargue. Todas esas medidas han funcionado a lo largo de la historia. Muy bien, Juan. Estamos de acuerdo, pues que la intervención del gobierno en la economía pues termina distorsionando totalmente el mercado y creando auges artificiales que luego tenemos que pagar nosotros como ciudadanos. Pero entonces, ¿qué piensas que puede hacer el argentino promedio en ese momento? Mano, lo principal es que si tienen ahorros en dólares, los conviertan en oro. Eso sería lo más recomendable para que su dinero deje de perder poder adquisitivo. Ajá. Por otra parte, yo creo que todas las crisis traen sus oportunidades y en Argentina sí que es cierto, es un país muy rico y con mucha extensión de territorio, ¿cierto? Uh-huh. Y digamos que tiene una ubicación geográfica, un terreno apto para muchas cosas. Una opción poco probable podría ser, por ejemplo, salir al mercado a trabajar con el dinero de otras personas. Seguramente va a ser complejo. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar una inversión, encontrar un negocio en Argentina que supere la inflación. Pero hay activos de todas las clases, se los aseguro, que ofrecen aún en Argentina rentabilidades muy superiores a la inflación, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, una crisis genera oportunidades y ahí van a haber muchas oportunidades, se van a presentar. Lo que pasa es que en esa transición de Argentina, de que Argentina pase a un patrón oro o que recupere la estabilidad en la moneda, pues todavía falta. Entonces, esas oportunidades se van a ir presentando despacio. Yo al argentino promedio en este momento le recomiendo que o sea, si quiere mantener, digamos que por algún tiempo, el papel moneda, que lo mantenga en dólares. Si es mejor que lo mantenga en dólares por la política fiscal que tiene en este momento Argentina. Pero más adelante les recomiendo que inviertan en oro. O sea, no inviertan, que se protejan bajo el oro. Uh-huh. El oro, digamos que les va a permitir que ni siquiera el dólar pierda poder adquisitivo, ¿cierto? Es decir, que se respalden mediante el oro, tengan sus ahorros en oro. Y ya para terminar, Manu, para que cerremos todo este tema de Argentina y esta crisis, el tema realmente es que lo mejor que puede hacer un argentino o que pudo hacer un argentino era estar educado financieramente y prever, ¿cierto? Uh-huh. Ese socialismo a dónde podías llevar a un país como Argentina, ¿cierto? Entonces en ese momento lo mejor era mantener las reservas en oro como plan B, y por eso le pido a la gente que se eduque financieramente para poder que prevea ese tipo de crisis, ese tipo de situaciones donde el gobierno, ¿cierto?, se empieza a apoderar de la economía, empieza a intervenir, empieza a nacionalizar las empresas, y ahí es donde digamos que derroca el libre mercado y el capitalismo y terminamos en un proteccionismo. Eso es lo que digo, ¿no? En este momento el argentino realmente tiene pocas opciones, tiene que aguantar protegerse detrás del oro. Y en definitiva, si es capaz, salir a buscar inversiones que renten o que tengan una rentabilidad por encima de la inflación. Listo, Juan, no, súper entendido todo. Y a propósito que hablas, pues de que lo mejor, no solo para los argentinos, sino yo creo que para todo el mundo, definitivamente es estar educado financieramente, primero para prever esas crisis y segundo para saber cómo enfrentarlas. Entonces, ya que hablas de este tema, pues les recomendamos definitivamente nuestro curso de Educación Financiera y Construcción de Riqueza. Es un curso totalmente hecho por nosotros, por nuestro equipo, como Hogar Monopolio y Sociedad de Caballeros. En el curso tenemos estos módulos, hablaremos de cultura financiera, cómo evaluar tu situación financiera actual, cómo puedes planear todas tus finanzas para un futuro. Vamos a hablar de todos los conceptos financieros, los números, impuestos, vamos a hacer ejercicios. Es decir, ustedes con este curso van a hacer unos tesos en finanzas y economía. Bueno, Juan, te damos las gracias nuevamente por estar con nosotros en este nuevo episodio de Monopoly Interviews. Recuerden, por favor, que si tienen algún tema en específico, les gustó, sugerencias, déjenlo saber en los comentarios. Denle like a este episodio, compártalo con sus amigos en Argentina, en todos los países del mundo, y pues nos vemos en un próximo episodio. Nuevamente, Juan, mil gracias. Listo, Manu, no, les agradezco a todos por escucharme, por estar tan atentos. Les recomiendo finalmente mi curso de educación financiera, ¿cierto? Es un curso que creé, que bajo la ayuda de mi equipo, de nuestro equipo en Sociedad de Caballeros y Cómo Jugar Monopolio, nos esforzamos mucho, ¿cierto? Son
Son 9 módulos muy interesantes. Yo creo que el módulo que más le va a gustar de pronto el módulo 4 y el módulo 5, que es donde seguramente analizamos todo este tema de inflación, el valor del dinero en el tiempo, rentabilidades, todo ese tipo de cosas. Y ya más adelante seguramente entenderán todo el tema de impuestos, contabilidad, construcción de riqueza, y seguramente después de ese curso van a poder salir y enfrentar una situación tan adversa como la que vive Argentina o como la que vive Venezuela o como la que seguramente va a tener que enfrentar Estados Unidos cuando tenga que elevar las tasas de interés. Listo, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias y Manu, te agradezco realmente por todo, porque este episodio se puede llevar a cabo es gracias a ti, porque tú con tu acompañamiento y con tus opiniones y con todo lo que has leído y has estudiado y digamos que aportas, puedes hacer, digamos que nos ayudas a hacer realidad este tipo de episodios. Listo, entonces te lo agradezco. Listo, Juan, mil gracias. Recuerden que toda la información del curso se la damos en la caja de descripción. Nos vemos en un próximo episodio.